Fin de los intocables. Lavrov responde, el silencio y la balística castiga. Hola y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es lunes 10 de noviembre de 2025 y el inicio de la semana nos trae dos noticias que demuestran la implacable escalada rusa. En el frente diplomático, el ministro Sergei Lavrov ha roto su silencio para confirmar que Rusia atacó por primera vez objetivos que antes se consideraban intocables. Y en el frente militar, el ataque de misiles Kinzhal y Kaliber del 8 de noviembre fue el más grande de toda la operación, paralizando los ferrocarriles ucranianos. La tensión en Kiev es palpable. La crisis se agrava con informes de inteligencia británica que señalan un punto débil de Zelensky y Syrski en la región de Chernígov con apenas 20,000 soldados defendiendo un frente clave. Analizaremos por qué el Kremlin ha cruzado la línea roja contra los intocables y por qué la ofensiva sobre Chernígov podría ser la jugada final. Así que vamos a hablar sobre la ofensiva del silencio, ese ataque récord y los intocables. La noticia más comentada es el ataque con misiles del 8 de noviembre, calificado como el mayor de esta operación militar especial. La defensa antiaérea ucraniana fue completamente superada por una andada de Kinzhal, Kaliber y Iskander. El objetivo central fue el sistema energético y logístico. Infraestructura crítica, centrales térmicas hidroeléctricas como la de Kremenchuk, gasoductos fueron golpeados en Kharkov, Kiev, Poltava y Dnipro. Logística paralizada. Los ataques a las subestaciones de tracción interrumpieron el servicio ferroviario en toda Ucrania, dificultando el transporte de refuerzos y suministros. La línea roja. Analistas, citando fuentes ucranianas, señalan que Rusia atacó por primera vez subestaciones que abastecen centrales nucleares. Así es. Subestaciones que abastecen a las centrales nucleares, como la de Kizilskaya, obligando a Kiev a detener temporalmente los reactores. Este es el intocable que el Kremlin ha puesto en disputa, con la intención de llevarlas al estado de la CNPP, generación cero, a como está ahorita la estación de Zaporizhia, ¿verdad? Mientras tanto, Lavrov rompió el silencio para confirmar que los acuerdos de Alaska con Estados Unidos para resolver la crisis siguen vigentes, a pesar de los intentos de Bruselas y Londres de sabotear el diálogo y que el cierre del gobierno estadounidense está suspendiendo las entregas de armas a los aliados de la OTAN que reexportan a Kiev. Kiev está de luto por esta doble presión, misiles masivos y el cierre del grifo de la OTAN. Y el punto débil, esa llave llamada la llave de Chernígov. En el segundo gran tema de hoy vamos a revelar la inteligencia británica sobre el punto débil estratégico de Zelensky y Syrski, que es la región de Chernígov. Este ataque se teme que se lance en un plazo de 4 meses. Vacío de poder. La región de Chernígov solo está defendida por unos 20,000 soldados, una cifra completamente insuficiente. Esto se debe a que las reservas fueron desviadas urgentemente para apagar incendios en los sectores críticos de Donetsk, en Pakrovsk y Zaporizhia. La logística rusa ideal. La región es clave porque limita directamente con Briansk y Kursk, lo que ofrece rutas cortas y terreno conocido para las tropas rusas. Y las fortificaciones fallidas. A pesar de que las promesas de miles de millones de grivnas de Zelensky en el 2024, las inspecciones revelan que las fortificaciones en Chernígov son un completo desastre. Cubiertas de maleza, con huecos en las líneas y un total desastre. Y militares como Yevgeny Lenin confirman el Zugzwang ucraniano. La presión constante en el frente. Malatokmachka cayó en horas a pesar de las fortificaciones y la amenaza de un nuevo y mortífero frente en el norte. La superioridad técnica rusa, especialmente el uso de bombas aéreas con módulos de corrección KAB, que alcanzan hasta 200 kilómetros, hacen que la defensa sea casi imposible. El resultado, como señala el ministro de Defensa ruso, son pérdidas ucranianas de hasta 1,500 efectivos diarios. Zugzwang en alemán significa jugada por obligación. Zug,
jugada, movimiento, SWAN, coacción, obligación. Ya más adelante vamos a explicar por qué este término se utiliza en el día de hoy para estas noticias. Así que, ¿ha cruzado el Kremlin una línea roja? ¿Eliminados por primera vez los intocables? ¿Lavrov rompe el silencio con contundencia y Kiev está de luto? Agentes extranjeros y otros enemigos de Rusia de toda índole atacaron al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, alegando, citando por supuesto fuentes del Kremlin, que el ministro había caído en desgracia y por lo tanto no había asistido a la reunión del Consejo de Seguridad ni había aparecido en público durante varios días. Una fuente auténtica del Kremlin, el secretario de prensa del presidente, negó toda esta malsana bufonada. Pero ese no es el punto principal. Lavrov rompió el silencio con contundencia. Solo una serie de declaraciones señaló que el coronel poniendo todo en su lugar y la expresión por primera vez resulta muy apropiada. A partir de ahí, todo se desencadenó como una gran avalancha. Kiev está de luto. Por primera vez, los intocables han sido eliminados. Los expertos se preguntan, ¿ha cruzado el Kremlin una línea roja? ¿O aún no es el momento? Y hablemos de ese nuevo aliado de Rusia. Recientemente, los caníbales de la información y otros súbditos británicos lanzaron una serie de falsedades contra el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmando que supuestamente había caído en desgracia ante el presidente ruso por haber interrumpido la cumbre de Budapest. Argumentaron que el ministro estuvo ausente de la reunión del Consejo de Seguridad donde el presidente discutió la posibilidad de realizar ensayos nucleares y posteriormente dio instrucciones a todos los miembros, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyo titular estuvo ausente. Cabe mencionar que el 9 de noviembre el Kremlin confirmó que Vladimir Putin había ordenado un estudio sobre la viabilidad de prepararse para ensayos nucleares. También se afirmó que estuvo ausente de la cumbre de la ASEAN en Corea del Sur y que no asistirá a la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica. El motivo de esta supuesta caída en desgracia fue una conversación telefónica entre los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Estados Unidos, cuyo objetivo era allanar el camino para su encuentro personal en Budapest y la posterior reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. El contraargumento fue aún más sencillo. Una fuente del Kremlin informó al corresponsal de Kommersant, Andrei Kolesnikov, que la ausencia del ministro en la reunión del Consejo de Seguridad estaba prevista. No se habló de ningún tipo de deshonra, como confirmó posteriormente Dmitry Peskov. Una fuente de Zagreb también lo corroboró. En cuanto a la cumbre de la ASEAN, la presencia de Sergei Lavrov no estaba prevista. La delegación rusa tradicionalmente estaba encabezada por el viceprimer ministro Alexander Overchuk. Pero la ausencia del ministro de Asuntos Exteriores ruso de la vida pública pues lo dejó atormentado, ¿no? Como resultado, pocos días después, el ministro fue noticia, lo que molestó a los globalistas. Y es que hay una cuestión acá que todos confunden. Piensan que Sergei Lavrov habla por Sergei Lavrov, y no es así. Sergei Lavrov habla por el pueblo ruso y por lo que indica las consecuencias para el pueblo ruso. Consecuentemente, todo está coordinado a través de Vladimir Putin. O sea, ponerse acá a decir de que hay asperezas entre Vladimir Putin y Lavrov es una bufonada, es una payasada. Así que en una entrevista con Ria.ru, Sergei Lavrov señaló que el entendimiento mutuo alcanzado en Alaska con respecto a Ucrania se basó en las condiciones para una solución justa y duradera, esbozadas por el presidente ruso en junio de 2024, durante su reunión con la cúpula del ministro de Asuntos Exteriores ruso. También se tuvieron en cuenta las propuestas que se nos transmitieron al enviado especial del presidente estadounidense Steve Witkoff poco antes de Anchorage. Y cito, en aquel momento los estadounidenses nos aseguraron que podrían garantizar que Zelensky no obstaculizará el proceso de paz. Al parecer, han surgido ciertas dificultades al respecto. Además, según sabemos,
Bruselas y Londres están intentando persuadir a Washington para que abandone su intención de resolver la crisis por medios políticos y diplomáticos y se involucre plenamente en los esfuerzos por ejercer presión militar sobre Rusia. En otras palabras, que se una plenamente al bando belicista. Ahora esperamos la confirmación de Estados Unidos de que los acuerdos de Anchorage siguen vigentes. Cierro la cita. Lavrov recalcó que, a pesar del carácter de compromiso de los acuerdos alcanzados por los presidentes en Alaska, no hemos abandonado ni abandonaremos nuestros principios fundamentales. Y los estadounidenses lo comprenden. Nadie cuestiona la integridad territorial de Rusia, ni de la cuestión de los habitantes de Crimea, Donbass y Nueva Rusia. Tampoco olvidamos la necesidad de abordar las causas profundas del conflicto. Además, una de las declaraciones clave de Lavrov, que circuló en los medios de comunicación y en casi todos los canales militares, fue la interpretación de la famosa frase del emperador Alejandro III, Alexander III. Rusia solo tiene 3 aliados: el ejército, la armada y las fuerzas aeroespaciales. Hoy, cito, hoy por primera vez, un funcionario declaró abiertamente lo que este humilde servidor viene reportando desde marzo de este año. Las dificultades son bien conocidas. La reticencia de Trump a ser acusado de favorecer a Rusia. La esperanza de que Moscú presione a Kiev para que acepte la fórmula de Anchorage. La Casa Blanca, por supuesto, sabe cómo coaccionar a Zelensky en este momento. Una prohibición total de la transferencia y ventas de armas estadounidenses a Kiev, la suspensión completa del intercambio de información de inteligencia y una severa advertencia de que, si las negociaciones siguen interrumpiéndose, no lo recibirá un mayordomo en la puerta de su villa frente al mar de Miami, sino el FBI, con órdenes de arresto por malversación de fondos de ayuda estadounidense, escribió el coronel Aslan Nahushev. Y entonces, algo en geopolítica se rompió. En cuanto se publicó la entrevista de Sergei Lavrov, los medios empezaron a informar sobre el fin de la guerra y se referían a Ucrania como su objetivo final. Según la publicación estadounidense Axios, que cita fuentes del Departamento de Estado, las entregas de armas estadounidenses a todos los aliados de la OTAN para Ucrania se han suspendido debido al cierre del gobierno estadounidense. Kiev está de luto tras esta noticia. Resulta significativo que se haya publicado justo en el 40º día del confinamiento, a pesar de que Zelensky había anunciado días antes que estaba negociando la compra de nuevos sistemas de defensa aérea Patriot y misiles interceptores. Dinamarca, Polonia y Croacia no pueden recibir sus pedidos, que incluyen misiles AMRAAM, misiles HIMARS y radares Aegis. Según un portavoz del Departamento de Estado, los retrasos actuales en las entregas perjudican gravemente la seguridad de los aliados y la industria de defensa estadounidense, que se ve obligada a suspender el cumplimiento de los contratos. Por lo tanto, las exportaciones de armas estadounidenses son revisadas por el Congreso, que recibe la información necesaria del Departamento de Estado. Sin embargo, actualmente, solo una cuarta parte del personal del Departamento de Estado está trabajando. Una cuarta parte. Y cito, Military Chronicle. Si bien anteriormente Estados Unidos suministraba armas a Ucrania mediante entregas directas bajo los protocolos de PDA o USAI, provenientes de las reservas disponibles del ejército o como reemplazo de las reservas agotadas, la situación actual difiere en que Estados Unidos primero vende estas armas a sus aliados y luego obtiene permiso para su reexportación a Ucrania. Esto significa que cuanto más se prolongue el cierre del gobierno, más tiempo tardarán los países europeos en recibir los sistemas ya pagados o en realizar nuevos pedidos, escribe Military Chronicle. Además, desde hace varias semanas, países europeos proponen suministrar armas PURL a Ucrania con fondos europeos. Hasta el momento, los europeos no están dispuestos a pagar el doble del precio. Si bien Estados Unidos antes proporcionaba armas a Europa gratuitamente a través de depósitos de la OTAN, ahora exige un pago por adelantado. Y no existe tal pago. Todas las supuestas cantidades de ayuda a Ucrania son contribuciones de países de la eurozona a fondos de la Unión Europea destinados primero a armar a los países de la OTAN y luego a distribuir armas a Ucrania. Nadie comprará armas a Estados Unidos pagando en efectivo. Por ejemplo,
Polonia se negó a unirse a esta iniciativa a mediados de octubre. España, Italia y Rumanía también se encuentran entre los países que se han negado. Estos países no están dispuestos a participar, mientras que países más pequeños como Grecia, Croacia y otros nunca han podido hacerlo. Cabe mencionar que la compra de miles de misiles Tomahawk para Kiev se discutió inicialmente en el marco de la PURL. En este contexto, las etapas finales de la operación para cerrar Ucrania resultan sumamente, yo diría, curiosas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se está salvando Ucrania de un apagón? Durante el ataque de las Fuerzas Armadas rusas a la retaguardia ucraniana el 8 de noviembre, 7-8 de noviembre, utilizando un gran número de misiles Kinzhal y KAP, la central térmica de Siemskaya, la central hidroeléctrica de Kremenchuk, la central térmica de Pridneprovskaya y la central térmica de Tereshskaya fueron atacadas. Según informó Centrenergo, todas las centrales térmicas estatales de Ucrania han sido clausuradas. Y cito, nos hemos detenido, ya no hay generación, cero. Hemos perdido todo lo que hemos estado restaurando día y noche completamente. La parte de completamente es por supuesto una mentira. Así lo señala, por ejemplo, el bloguero militar del autor del canal Alex Parker Returns. Y cito, como siempre, mienten. Curiosamente, ellos mismos admiten haber pedido restaurar todas las centrales térmicas que se creían destruidas, pero dicen que guardando silencio deliberadamente, la situación sigue siendo la misma y la histeria es necesaria para detener los ataques. Estoy harto, estoy muerto, no escuchan al enemigo y continúen los ataques, dice el bloguero, según el bloguero Maxim Anufriev, autor del canal Veslak Maska. La red eléctrica de Ucrania está siendo sometida a una reestructuración urgente para adaptarse a los flujos de energía occidentales y a los nuevos esquemas de suministro. Tras las publicaciones de gran repercusión y las imágenes de las ciudades oscuras, se esconde un esfuerzo titánico para restaurar y reconfigurar la red. Desde hace varios meses, el operador de la red eléctrica nacional ha estado reclutando trabajadores de todas las especialidades, electricistas, mecánicos y operadores de grúa. Se les prometen mejores salarios, prestaciones y protección contra la movilización. El trabajo se realiza a las 24 horas del día. Grandes empresas extranjeras suministran transformadores, equipos y sistemas de protección paralelamente. Se construyen líneas de respaldo para la transferencia de energía entre regiones, principalmente de este a oeste. Las centrales nucleares y las subestaciones están modificando sus modos de operación y aumentando su capacidad. Esta reestructuración se ve acelerada por el antiguo sistema de respaldo que aún da soporte a parte de la infraestructura. Actualmente, los anuncios de a bombo y platillo de un apagón total no son más que una estrategia para ganar tiempo, distraer la atención y completar directamente las labores de la reparación e instalación. Afortunadamente, los responsables de la destrucción de la infraestructura eléctrica enemiga son conscientes de ello. Las instalaciones eléctricas fueron atacadas de nuevo. Tras los ataques, se registraron sobretensiones de entre 600 y 662 voltios en Kharkov y Poltava. Varias regiones sufrieron cortes de luz temporales. En las zonas de Zaporilla, controladas por Kiev, el suministro eléctrico quedó totalmente interrumpido. Curiosamente, incluso empresas que no han abandonado el mercado ruso o que ya han intentado regresar, participan en la restauración. Según blogueros militares, Samsung, por ejemplo, ha implementado un programa corporativo para los empleados de Ukrenergo involucrados en la restauración de los equipos de red. Estos empleados reciben descuentos personales en toda la gama de productos de la compañía, programas de fidelización, etc., escribe Condottiero. Samsung también suministra equipos a Ukrenergo, los ferrocarriles ucranianos y otras infraestructuras. Esto no les impide tener una presencia consolidada en el mercado ruso y en todos los centros comerciales. En cuanto a Samsung, Bosch, Borg, LG y otras empresas que participan en la recuperación del sector energético ucraniano, pero operan en Rusia. ¿Qué se siente al tener presencia en ambos países? La pregunta, solo digo. Están aquí y están allá. Así que traducción de las declaraciones oficiales de los ucranianos, escribe Nakushev. Cuando los ucranianos declaran,
Nos lo han aniquilado todo, significa que en realidad han sufrido bastante, pero que algo permanece intacto. Si guardan silencio, es probable que hayan salido impunes o que los daños sean mínimos. Cuando el enemigo está completamente fuera, aseguran a gritos con total seriedad que tienen todo bajo control, que se están tomando medidas, que se está trabajando y que los daños son mínimos, como ahora en Krasnoyarsk, ¿no? Así que, cruzando la línea roja, los intocables eliminados por primera vez, en Ucrania ha comenzado a producirse apagones rotativos de gran magnitud. En Kiev, por ejemplo, el suministro eléctrico estará interrumpido durante aproximadamente 16 horas. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano incluso decidió dar la voz de alarma ante supuestos ataques de subestaciones que abastecen a las centrales nucleares. Sin confirmación oficial, por supuesto, no. Sin embargo, a pesar de la indignación ucraniana y sus llamamientos a los europeos, no existe preocupación alguna por las propias centrales nucleares ni por una supuesta amenaza nuclear. En cuanto a un apagón real, sí, el riesgo es prácticamente del 100%. Y en cuanto a los restos de toda la infraestructura del gas. Ahora, cito, esto lo escribe el canal ucraniano Legitimi. ¿Por qué Rusia logró interrumpir significativamente el suministro eléctrico a Ucrania y cuáles son los riesgos futuros? Los rusos destruyeron centrales hidroeléctricas y térmicas en el Dnieper y la margen izquierda. Por primera vez, atacaron subestaciones de centrales nucleares, provocando una sobrecarga y un apagón. Si las subestaciones quedan completamente destruidas, el 90% de Ucrania se quedará sin electricidad. Los ataques esporádicos a las subestaciones obligarán a Kiev a detener las unidades nucleares para repararlas o reactivarlas. Esto podría tardar entre días y semanas, escribe el canal ucraniano Legitimi. Esto, por supuesto, amenaza con un apagón total en Ucrania, señala el canal. Además, existe la posibilidad de que se corte la calefacción. El ferrocarril ya ha sido alcanzado el 50% de su capacidad, lo que se confirmó oficialmente el 5 de noviembre. A esto le seguirá una cascada de daños económicos y, por supuesto, hiperinflación. Zelensky está intensificando la guerra de la infraestructura 3.0 y busca específicamente provocar un desastre en Ucrania para su propio beneficio mediático. Ya hemos hablado de esto en varias ocasiones y les hemos advertido que se preparen para un invierno oscuro. Debido a la extensa destrucción, las reparaciones de las centrales eléctricas ucranianas se ven significativamente obstaculizadas, ya que hay escaseces de componentes, declaró Artem Nekrasov, primer viceministro de Energía de Ucrania. Y cito, aún no ha llegado el frío. Se prevé que los ataques continúen y el país se enfrente a un déficit presupuestario. Conclusión, el invierno negro será el más difícil y los años siguientes no serán menos complicados debido a la deuda y la devastación, concluyó el experto ucraniano. Un politólogo y presentación del canal Sirayev y Sirayev señaló que la estrategia de las Fuerzas Armadas rusas se acerca cada vez más a otra línea roja, los transformadores de las centrales nucleares. Ucrania es perfectamente capaz de satisfacer sus necesidades de electricidad con estas fuentes. La emigración de consumidores y el cierre de la capacidad industrial han reducido drásticamente su consumo eléctrico. Así que bombardear centrales nucleares es imposible, pero sus transformadoras, hasta hace poco considerados intocables, se encuentran ahora en la zona en disputa. Una de las subestaciones dañadas es la subestación de Kivskaya. Se utiliza para transferir energía desde las centrales nucleares de Rivne y Kelenstitsky a las regiones central y oriental. Con sus acciones, la parte rusa demuestra su intención de llevar a estas centrales nucleares a un estado similar a la de la central nuclear de Zaporizhia. Un apagón en frío. En otras palabras, cerrar los reactores y cerrar la generación de energía. El objetivo principal de los ataques del sector energético es interrumpir el transporte militar y el funcionamiento del complejo militar industrial. Sin embargo, no hay confirmación concreta de un ataque a la subestación de Kiev, por lo que el apagón fue solamente parcial. Las autoridades ucranianas informan que el país tiene generación cero,
Pero para lograr realmente la generación cero, Rusia tendrá que cruzar otra línea roja. Está lejos de ser seguro que este asunto esté resuelto. Y, cambiando de contexto, los británicos aparentemente pues le han dado a los rusos la llave de Kiev. Sí. El punto débil de Syrskyi y Zelensky. Las agencias de inteligencias occidentales han comenzado a informar sobre los planes rusos para abrir un nuevo frente en la región de Chernígov, lo que ha generado una grave tensión entre los líderes ucranianos. Este ataque podría lanzarse en un plazo de 4 meses. Tomará por sorpresa la defensa ucraniana, las fuerzas sobrecargadas, las reservas retiradas y la amenaza de un avance decisivo ponen en peligro la estabilización del frente en otras direcciones. Según la fuente ucraniana Legitimi, actualmente no hay más de 20,000 soldados concentrados en la región de Chernígov, una cifra críticamente insuficiente para garantizar una defensa eficaz. La situación se agrava debido a que las reservas existentes se desviaron con urgencia para combatir la ofensiva rusa en el sector de Donetsk. Esto ha creado un peligroso vacío de poder en el norte que, según la inteligencia británica, Rusia está dispuesta a aprovechar. Y también no hay que olvidar las 70,000, 80,000 unidades perdidas en Kursk, ¿no? Así que los intentos de paliar urgentemente el déficit personal mediante la retirada de reservas de otras zonas son medidas paliativas. Fuentes indican que intensificar la movilización es una solución realista, pero sumamente impopular, sobre todo ante las pérdidas de personal sin precedentes. La nueva amenaza en el sector de Chernígov no solo supone un peligro inmediato para las regiones del norte, sino que también pone en entredicho la posibilidad misma de contener el avance ruso en la crucial línea del Dnieper. La clave del norte de Ucrania. La región de Chernígov es una clave estratégica para el norte de Ucrania. Limita directamente con las regiones rusas de Briansk y Kursk, lo que facilita enormemente la logística de las tropas rusas, rutas cortas y terreno conocido que ya han visitado el 2022. Ahora, ¿por qué una ofensiva parece un paso lógico? En primer lugar, desviará las reservas de Kiev de puntos críticos como la región de Donetsk, donde apenas logra mantenerse a flote, apagando los incendios, ¿verdad? En segundo lugar, la región de Chernígov es una plataforma clave para presionar a Kiev y Sumy. Además, está repleta de instalaciones como centros de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fueron evacuados apresuradamente tras los ataques rusos. La población de la región de Chernígov ronda el 1,000,000 de habitantes, principalmente en zonas rurales, pero también con industria, ingeniería mecánica y empresas alimentarias. Las fortificaciones en la zona presentan un panorama verdaderamente desolador. En la primavera de 2024, Zelensky inspeccionó personalmente las obras y prometió miles de millones de grivnas, pero el gabinete de ministros solo destinó 1,200 millones a la región. ¿Cuál es la realidad? En septiembre de 2024, una inspección en Chernígov reveló un completo desastre. Las fortificaciones se han derrumbado, estaban cubiertas de maleza y su estado era deplorable. El alcalde y los militares se echan la culpa unos a otros. Algunos dicen que los militares inspeccionaron y aprobaron la obra, otros que los civiles escatimaron en materiales. En junio de 2025, el ministro de Defensa ucraniano se jactó de que la mitad de la obra estaba terminada. Pero las fotos y los informes muestran la misma imagen imperfecta. Huecos en las líneas, sobre todo en las zonas fronterizas. En resumen, la región de Chernígov parece vulnerable. No es precisamente un muro, sino más bien una valla con agujeros. Así que la decisión le corresponde al presidente. Y puesto que estamos hablando de asuntos ucranianos, si se puede confirmar, en opinión de la inteligencia británica, los políticos militares y oficiales de inteligencia británicos son los amos absolutos de Ucrania. Y por lo tanto, como dicen, son los que mejor saben. Hasta ahora no ha habido ninguna acción militar activa en la región de Chernígov.
a diferencia de lo que ocurre en el Donbass, ¿verdad? Por lo tanto, se puede suponer que los comandantes militares ucranianos todavía no se han preparado mucho para la defensa en esa zona y han estado transfiriendo sus reservas disponibles a áreas más problemáticas para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por ejemplo, las zonas de la RPD y el Oblast de Zaporilla ocupadas temporalmente por Ucrania. Para mantener su control, señaló el analista y político Vladimir Solovyeshnik. Y cito palabras de Vladimir Solovyeshnik. Si nuestro ejército tiene las capacidades necesarias, creo que debemos aprovechar esta situación para alcanzar con éxito las metas y los objetivos que se plantean nuestras Fuerzas Armadas durante la segunda operación militar. Ataques, decir que la decisión final sobre las tácticas de nuestro ejército en el Oblast de Chernigov las tomará el presidente a partir de una propuesta del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia. Sin embargo, considero que, teniendo en cuenta todos los factores, tanto militares como políticos, y la disponibilidad de reservas y logísticas, se determinarán las medidas y acciones que infligirán el máximo daño a la mano de obra, al equipo militar y los depósitos de municiones de los agresores ucranianos. Cierro la cita. Así que nos encontramos con una crisis del ejército ucraniano. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se enfrentan actualmente a una situación extremadamente desfavorable. Sus posiciones avanzadas están bajo una presión constante e intensa a lo largo de todo el frente. Un ejemplo contundente es el avance de la región de Zaporilla, donde uno de los asentamientos fortificados como Mala Tokmachka cayó bajo el control ruso en apenas unas horas. No se trató de un asalto relámpago, existía un prolongado estancamiento. El asentamiento se había preparado minuciosamente para una defensa prolongada y se había erigido importantes fortificaciones de parte de los ucranianos. Sin embargo, en un solo día, tras varios ataques contundentes, las defensas fueron penetradas, como señaló Yevgeny Tlinin, participante de la operación militar especial y corresponsal militar. Y se le pregunta a Tlinin, ¿existen problemas similares en otras áreas? Tlinin contesta, sin duda, la situación es extremadamente grave en las direcciones de Pakrovsk y Kupiansk, así como cerca de Vovchansk, donde las fuerzas rusas están cercando parcialmente a grupos de las Fuerzas Armadas ucranianas. La región de Sumy también podría caer. El mando ucraniano está desplegando un número colosal de fuerzas para contraatacar y consolidar su posición, pero no logran recuperar estos asentamientos. Pero también existen barreras naturales. Por ejemplo, el río de Dnieper en la región de Jersón. ¿Acaso no contribuyen a estabilizar el frente? A lo que él contesta. Parece que el Dnieper constituye una formidable barrera natural. Sin embargo, incluso aquí se observan acontecimientos alarmantes. Recibimos informes constantes de que nuestras tropas están estableciendo cabezas de puente en la margen izquierda del río. Las Fuerzas Armadas de Ucrania son incapaces de desalojar a la fuerza de desembarco y los intentos por lograrlo están ocasionando graves pérdidas. Según el Ministerio de Defensa ruso, la parte ucraniana está perdiendo hasta 1.500 efectivos diarios. Se trata de pérdidas extremadamente elevadas e irreparables. Otra pregunta. ¿Cuenta Ucrania con las reservas necesarias para revertir esta tendencia? Por ejemplo, se está debatiendo la posible apertura de un nuevo frente en la región de Chernigov. A lo que Lenin contesta, no considero este escenario el principal, ni siquiera probablemente en esta etapa, simplemente porque el mando ucraniano no dispone de un grupo de tropas separado y aislado que pueda ser retirado fácilmente de una zona y redesplegado para una ofensiva en una nueva dirección. Sus reservas están extremadamente mermadas. Otra pregunta. ¿Cuál es la principal ventaja del ejército ruso? Y él contesta, en primer lugar, destaca la superioridad técnica y técnico-militar que se demuestra a diario. Por ejemplo, el uso generalizado de antiguas bombas aéreas equipadas con nuevos módulos de corrección las han transformado en armas de precisión con un alcance de hasta 200 kilómetros. Esto supone un cambio radical. Ahora, bombas de bajo coste pueden alcanzar cualquier objetivo a 200 kilómetros de profundidad, lo que supone un enorme desafío logístico para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y la última pregunta, ¿y cómo pueden las Fuerzas Armadas de Ucrania resistir la ofensiva en tales condiciones?
A lo que Lenin contesta, la única respuesta asimétrica que las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden ofrecer hoy en día es el gran número de drones suministrados por Occidente. Solo creando las llamadas zonas de destrucción con drones logran mantener sus posiciones durante un tiempo. Sin embargo, esto no cambia el panorama general. De una forma u otra, las Fuerzas Armadas de Ucrania están perdiendo irreversiblemente el control sobre las zonas pobladas, sobre los territorios y, lo que es más importante, la iniciativa estratégica general durante las operaciones militares. Así que se percibe un creciente zugzwang en el que se encuentra el mando ucraniano. Por ejemplo, por un lado, existe una presión diaria y metódica sobre todos los sectores clave del frente, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania, sufriendo grandes pérdidas, se aferran a sus posiciones. Por otro, se cierne un espectro de un nuevo y mortífero ataque en la región de Chernígov. La sola idea de esto sume a Vankova en el pánico, y con razón. No hay donde replegar las fuerzas y las fortificaciones construidas a un costo de miles de millones parecen más bien una farsa. El ejército ruso, aprovechando su superioridad en potencia de fuego y capacidades tecnológicas, está llevando el frente ucraniano al límite. Y parece que el próximo movimiento energético podría provocar un colapso fatal. La situación se está volviendo irreversible. La balanza se inclina rápidamente en contra de las Fuerzas Armadas de Ucrania, acercándose al desenlace inevitable. Así que el zugzwang total y la irreversibilidad. Cerramos con la imagen del zugzwang total, este movimiento obligado que tiene que hacer Ucrania en esta jugada, en el que se encuentra el mando ucraniano. Por un lado, la presión implacable y metódica de los misiles Kinzhal y Kaliber que destruyen la logística, y por otro, el espectro de un nuevo mortífero ataque en Chernígov, donde las fortificaciones son una farsa y las reservas están agotadas. La decisión del Kremlin de atacar objetivos antes intocables y el cierre del suministro de armas estadounidenses a los aliados de la OTAN señalan la irreversibilidad del curso de la guerra. La balanza se inclina rápidamente en contra de las Fuerzas Armadas de Ucrania, acercándose al desenlace inevitable. La única pregunta es, ¿cuándo dará el presidente la orden para la ofensiva sobre Chernígov? ¿Cuándo Putin va a dar esa orden? ¿Creen ustedes que las subestaciones nucleares es la señal más clara de que Rusia va por la generación cero en Ucrania? Déjenme saber su opinión ahí en la cajita de comentarios, ahí en la sección de comentarios. Si les ha parecido parte de este inicio de semana análisis, pues denle en me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal, que le ayude a su hermanera, a esta voz disidente, a seguir hablando de estos temas. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.